A continuación, ¿y yo que estudio? Telemar más nuestro. El siguiente programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Telemar más nuestro. Buenas tardes, Buenaventura. Gracias por recibirnos nuevamente esta tarde de sábado en sus casas, en sus hogares. Me encanta saludarlos y saludarlas nuevamente, trayéndoles, como siempre, todos los sábados un programa nuevo, una invitada que nos cuenta cómo se pueden alcanzar sueños gracias a la educación. No nos hemos cansado aquí de contarles el mundo de posibilidades que abre el querer estudiar, el no querer desistir, el perseverar. Y no lo hacemos trayendo personas de otros países, porque muchas veces cuando hablo en la calle con la gente me dice, no, pero es que claro, como ese es de Alemania o como esta otra persona, pues las personas de Estados Unidos, todo el mundo lo puede hacer. Aquí les estamos trayendo personas como todos nosotros, como todas nosotras, de Colombia, que han vivido experiencias similares a las que seguramente todos ustedes han vivido o están viviendo y que nos permiten aprender, demostrarnos como país que somos capaces de alcanzar grandes metas gracias a educarnos, a creer en nosotros. Y a veces pensamos que no es posible, hay muchas razones para no hacerlo, lo sé, pero también hay razones para hacerlo. Y entonces hoy por eso traemos una historia maravillosa también con una invitada que de por sí ya de una vez le damos las gracias por estar aquí porque ella le llamó la atención lo que hacemos, quiere venir a compartir su historia y nos va a contar mucho sobre temas de biología, ingeniería forestal, medio ambiente. También queremos muchos de estos temas porque en la región Pacífico queremos mucho nuestros paisajes, nuestra tierra y es la hora pues también de empezar a ver cómo podemos sostenerla y cuidarla. Bueno, hoy me acompaña en la presentación de nuestro programa Ana María Toro. Ana María, bienvenida. Hola, buenas tardes. Qué rico estar aquí una vez más. Muchas gracias a Carolina por coordinar este espacio. Gracias a nuestra persona invitada que en un ratico ya vamos a hablar con ella. Es un placer para mí estar una vez más aquí saludando y contando una historia maravillosa. Gracias, Ana. Cuéntanos dónde estás hoy. Hoy estoy desde Manizales, Caldas. En este momento estamos como a unos 15, 16 grados y bueno, está un poco frío el día. Wow, bueno, yo estoy aquí saludándolos como siempre desde Alabama, en Estados Unidos. Aquí estamos empezando la primavera. No se imagina la cantidad de polen. Uno no piensa en esas cosas hasta que está aquí y todos los carros, las calles están todas amarillas. Es como si hubiera caído polvo amarillo del cielo. Impresionante. El polen aquí sí que se ve. Bueno, llegó la hora de dar la bienvenida a nuestra invitada Luisa Lema Vélez. Ella es una ingeniera forestal, también es bióloga, ha tenido estudios no solo en Colombia, sino en el exterior. Luisa, bienvenida a nuestro programa. Gracias Carolina y gracias Ana por esta invitación. Cuéntanos, Luisa, ¿dónde te encuentras? ¿Qué estás haciendo hoy? Yo estoy en Asunción, Paraguay. Yo trabajo con un banco multilateral y este es mi sitio de trabajo desde hace casi 3 años ya. Wow, maravilloso. La verdad que me sorprendes porque cuando nos comunicamos, yo pensé que estabas también en Estados Unidos, luego pensé que estabas en Colombia. Bueno, mira las cosas de la vida. Esto lo que le muestra a uno es que el mundo está interconectado, que ya no necesitamos estar en un solo sitio para trabajar, para educarnos, todo puede ocurrir en paralelo y hay muchas cosas que hacemos. Bueno, Luisa, me gustaría saber un poco, antes de ir a lo que siempre hacemos, es empezar, bueno, dónde creciste, etcétera. Me gustaría que nos cuentes un poco hoy en día, un poco, qué es lo que tú haces, a qué te dedicas en el día a día. Bueno, mi cargo tiene un nombre que no significa mucho para la gente porque es especialista sectorial senior. Lo senior va por las canas y por lo sufrido, pero lo de especialista es básicamente, yo estoy en un cargo de profesionales que hacemos coordinación de los proyectos que apoya la entidad para la que yo trabajo.
Entonces, yo trabajo para el Banco Interamericano de Desarrollo, que otorga préstamos a los gobiernos para hacer inversiones que estén relacionadas con desarrollo sostenible. Y en torno a esos préstamos se construyen proyectos específicos. Entonces nosotros acompañamos esos proyectos, vamos de la mano con el gobierno, estamos en conversaciones con el gobierno todo el tiempo y digamos que somos parte, no del equipo que ejecuta, pero sí como de ese mecanismo de apoyo a que ocurra el proyecto de desarrollo sostenible. Gracias, Luisa. Y me encanta saber eso porque muchos de ustedes a veces se preguntan, bueno, pues aquí sí pusieron como una planta hidroeléctrica o están haciendo este sistema para limpieza de aguas. Y uno piensa que eso cayó del cielo, milagrosamente apareció, pero hay todo un montón de procesos, especialistas y conocimiento detrás de todas esas actividades. Bueno, ahora sí vámonos al principio. Voy a darle la palabra a Ana para que haga la siguiente pregunta. Gracias, Carolina. Bueno, mi pregunta está relacionada, Luis acaba de mencionar algo muy importante y es el desarrollo sostenible, del que hablamos y del que escuchamos hablar en los últimos años muchísimo. Con seguridad, muchas de las personas que nos ven tal vez en algún momento han escuchado hablar de eso. Hay unos objetivos incluso a nivel mundial encaminados a ese desarrollo sostenible. Y ya que Luisa lo menciona, antes de empezar por esa historia, pues quisiera que Luisa nos cuente un poco más y tal vez un poco más sencillo de qué se trata ese desarrollo sostenible, como que hay detrás de ese desarrollo sostenible. Bueno, mira, desarrollo sostenible, te metiste en la grande porque yo di clase de estas cosas y entonces te la voy a dar. Es un término que se acuñó en un ejercicio internacional que salió después de una cumbre muy grande a principios de los 70, en donde los grandes problemas ambientales que ya estaban identificados eran sobre todo relacionados con contaminación. De ahí salió una comisión internacional como de grandes sabios en donde tuvimos el privilegio que fue una colombiana, una de las grandes de esa comisión fue Margarita Marino Botero, heroína total colombiana, y ahí empiezan a hablar del desarrollo sostenible como aquel que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer las de la generación futura. Eso, en otras palabras, sería como no se coma y no dañe lo que sus hijos van a necesitar. Es una figura, ya un poco más ahondando, es una figura de pronto un poco utópica en el modelo de bienestar que tenemos en este momento, ¿cierto? Porque incluso viviendo de una manera muy sobria, estamos consumiendo muchos recursos y estamos dejando una huella en el planeta. Pero esa figura medianamente utópica por lo menos nos pone un referente internacional, un referente en el cual todos estamos de acuerdo de vamos a hacer lo que toque hacer para que las generaciones que vengan después tengan exactamente los mismos recursos y las mismas oportunidades que nosotros tuvimos, ¿cierto? No nos comamos el capital que les deberíamos dejar a ellas. Entonces, ahí te la dejo, eso es desarrollo sostenible. Gracias, Luisa. Me encanta porque en este programa no solo venimos a conocer historias de vida como la de Luisa, que ya nos va a contar un poco más de su historia personal, sino que también venimos a aprender, como lo que acabamos de hacer, ¿no? Conocer ese término del que tal vez escuchamos hablar muy a menudo, pero que a veces no entendemos muy bien de qué se trata. Y hoy tenemos una persona que trabaja para esto y bueno, esto me parece maravilloso. Ahora sí le voy a dar paso a Carolina para que empiece con una pregunta de esta historia que queremos conocer hoy. Adelante, Carolina. Gracias, Ana. Claro que sí, Luisa. Maravilloso que nos empieces a contar y a educarnos, porque el desarrollo sostenible casi que lo escuchamos por todos los lados y no nos damos cuenta de la dimensión y la importancia que tiene para todos nosotros. Yo a veces lo traduzco, yo aquí de economista, ¿no? Es que si no nos ponemos las pilas
y cuidamos los recursos que tenemos en el futuro, no es solamente que el paisaje no se va a ver verde y el agua no va a estar limpia, sino que no vamos a tener que comer, porque todo tiene que renovarse, la tierra tiene que estar en buen estado para producir. Entonces, es un tema realmente que nos conviene y nos concierne muchísimo. Bueno, otro día hablamos, digamos, puede que hoy hablemos más del tema más adelante, pero por ahora quiero llevarte un poquito al pasado, a esa historia, a esos inicios en donde tú estabas en casa. Cuéntanos de ti, ¿dónde creciste? ¿Quién era esa niña, Luisa Lema, en casa y cómo le empezó a picar ese bichito de la educación? Yo soy una de cuatro hermanas, de una madre que enviudó cuando yo tenía 5 años, ella tenía 30 y pocos, y, y crecí en Medellín, crecí en una clase media, eh, en un, con un colegio muy maravilloso, un colegio de monjas genial, espectacular, que amé. Eh, y siempre muy obsesiva con el estudio, no obsesiva porque me angustiara, sino porque me encantaba. A mí nada me gusta más en la vida que estudiar y que aprender. Y si fuera por mí, yo toda la vida estudiaría. Muy lectora en mi infancia, súper lectora, muy encerrada en la casa también, como socializando solo en el colegio, pero yo ya llegaba a la casa y ya me encerraba y me ponía a leer. Estudiaba solamente en el colegio, nunca hacía tareas y esas cosas. Las monjas eran muy lindas porque no ponían tantas tareas en bachillerato. Eh, pero siempre me la pasaba leyendo, así fue como mi infancia, mi adolescencia, y mi abuelo tenía como una finquita ahí en un pueblo a 2 horas de Medellín. Y allá nos íbamos todos los fines de semana, toda la familia, de abuelos para abajo, todo el mundo. Y había en un potrero, te estaba hablando de una finquita pues miniatura, si no se vayan a imaginar pues el potrero de caballo. Y había en un potrero una casetica, que era la caseta donde guardaban la pólvora para la apertura de la autopista Medellín-Bogotá, como que esa finca había sido un campamento de esa construcción. Y entonces uno se podía subir ahí, se tiraba en ese techo a ver el cielo, a sentir el viento, a ver las nubes, y a mí eso, te juro que yo cuando siempre pienso, yo por qué quise ser bióloga, a mí de dónde me salió esta pasión por la ciencia, pienso en ese polvorín, en esa casetica donde yo me acostaba simplemente a contemplar. También a la gente joven no le tocó, pero nosotros antes no teníamos televisión comercial todo el día. Eso empezaba a las 4 de la tarde. Entonces, cuando yo llegaba del colegio a la casa, lo que había en televisión eran documentales, eran unos documentales alemanes de una cadena que se llamaba Transtel. Y no, yo feliz, así, aprendiendo de eritrocitos, de medidas estandarizadas de tornillos, de mecanismos para hacer cualquier líquido, todo lo que fuera a aprender, ya, a mí me generaba pasión. Fíjate que eso es muy interesante porque muchas veces a veces los jóvenes, digamos los niños, se imaginan yo qué voy a hacer cuando grande, eso da como miedo. Y no se dan cuenta que las pequeñas cosas que están haciendo, ustedes ya tienen una pasión por algo y a veces no se dan ni cuenta que está en sus narices ahí enfrente. Y eso es una conexión que es muy poderosa porque hoy ya que somos grandes y estamos, por ejemplo, yo viviendo en el exterior, cuando me acuerdo de dónde surgió, por qué estudié algo, también me lleva a unos momentos que la gente dice, pero usted, ¿por qué piensa en eso? Y es, por ejemplo, a mí me causaba mucha curiosidad porque había gente que vendía aguacates en la calle, no tenía baño, no tenía oficina, y había gente que iba en carro y tenía su oficina y todas las comodidades. Y yo decía, ¿por qué esas diferencias tan extremas? Bueno, heme aquí, estudié economía y yo quise entender por qué esas cosas pasaban. Ya voy estudiando hasta, le contaba aquí a Luisa detrás de cámaras, esta sociología, de todo, porque yo siento que nunca hay suficientes respuestas o siempre hay muchas cosas más que aprender para entender qué está pasando. Entonces,
No piensen que de pronto el hecho de que yo, ¿qué voy a hacer cuando sea grande? Está en un libro, escondido, en un momento mágico, está en el día a día, en lo que nos gusta, en lo que nos hace como generar esos cuestionamientos. Ana. Gracias, Carolina. Y precisamente estaba aquí pensando en esos momentos en que yo, en mi infancia, Luisa me hace recordar un poco esa finquita, ese potrero, porque yo también soy del campo, lo he mencionado varias veces aquí en Devolver Conciencia. Y también tuve este acercamiento a la ciencia, a preguntarme un montón de cosas, a preguntarme sobre las estrellas, sobre la luna o cosas de ese estilo, precisamente allá, en ese lugar, mirando el cielo, preguntándome por qué esto era verde, por qué azul. En mi época, a pesar de que soy joven, tampoco tenía televisión constante, de hecho, apenas tuve televisión muy tarde, como a los 10 años. Así que tuve muchísimo tiempo para dedicarme a hacerme preguntas y observar el exterior. Y creo que comparto mucho eso que nos cuenta Luisa, de esa chispita, de eso que nace en uno y que tal vez uno ni se entera, tal vez uno no se cuestiona qué están haciendo, pero simplemente pasa. Y gran parte de lo que soy hoy y de lo que he ido logrando a lo largo de mi vida, pues ha sido por esa chispita que también se encendió en algún momento y que fue allá en ese lugar. Así que creo y estoy convencida de que también el entorno, y eso es importante, de que ese entorno en el que crecemos, pues juega un papel importantísimo en lo que queremos ser, ¿no? En lo que soñamos, en lo que, por lo que luchamos en el día a día y eso me pareció muy bonito de recordar. Yo quisiera preguntarle a Luisa, ya que estamos en esta conversación, transportándome un poco a ese pasado, si ella en algún momento se enteró en su tal vez niñez, adolescencia, de que iba a ser por ahí su vida, de que quería ser tal vez bióloga viendo estos documentales o viendo este entorno que tenía, o simplemente se fue dando y tal vez ya adulta Luisa se enteró de que había sido por ahí. Luisa, cuéntanos un poquito más de ese proceso o cómo fue eso. Mira, yo sabía o yo decidí que yo quería ser científica. Ese era como mi título, mi profesión se llamaba así. Entonces, cuando yo llegué a ese momento en el que ya nos empezamos a preguntar, listo, y entonces ahora qué, ya casi acabo el colegio, qué es lo que sigue. Mi problema era que a mí me gustaba todo, pero yo tenía clarísimo que lo que más me gustaba era la biología. Como yo quería ser bióloga sí o sí, pero no era suficiente. Yo me quería tragar el mundo, yo de verdad. Entonces yo averigüé por ingeniería química, por geología, eh, y por ahí, por el mundo de las ingenierías, fue que terminé escogiendo ingeniería forestal. Eh, pero pero el marco que yo tenía o la claridad que yo tenía pequeñita era yo quiero ser científica, punto. Y eso lo tuve clarísimo desde el principio. Lo triste es que ahora no soy científica, porque no tengo tiempo, pero, eh, pero bueno, eso fue como otros procesos de toma de decisiones que se dieron después. Entonces, pues sí, digamos claridad desde muy pequeña. Hay gente que eso para mí fue una, no sé si un privilegio, una condena, pensarán otros, pero hay mucha gente que llega a ese momento de la toma de decisión de que quiero estudiar y sienten que no están preparados para tomar esa decisión, ¿cierto? Y de hecho se terminan yendo por carreras que les den opciones para mayor flexibilidad, ¿cierto? Ah, bueno, entonces no, administración o comunicación, ¿cierto? Como algo que no los encasille mucho porque no están listos. Yo siento que yo estaba como hipercocinada eh, y de hecho hoy, después de todo lo que he vivido, si la reencarnación existe, yo vuelvo a estudiar lo mismo. Lo que yo estudié es lo más bonito que hay en el universo y lo estudiaría otra vez más hasta cansarme. Qué bonito, Luisa, que compartas esto con nosotros y esa entereza.
esa decisión y lo dices con esa firmeza de que definitivamente lo tuyo era ser científica y ya lo habías decidido. Y por esa razón también buscaste opciones. Mencionaste la palabra geología y me encanta, yo soy geóloga, esa es mi profesión. Y yo la elegí, finalmente terminé eligiéndola y es una profesión hermosa, pero en ese momento no estaba tan segura, de hecho iba a estudiar otra cosa y resulté en geología y bueno, fue una decisión de vida hermosa que me ha llevado a grandes lugares y bueno, a grandes cosas en mi vida. Pero me encanta que nos cuentes que era esta decisión y que por eso empezaste también a buscar ese abanico de posibilidades. Qué bueno que de alguna manera ya conocías un poco de esas profesiones o cuáles te pudieran gustar, te gustaban todas, entiendo, y eso me parece maravilloso también porque yo creo que es esa chispa curiosa y eso de querer saber un montón de cosas, pero que bueno, que finalmente uno se tiene que decidir por algo y bueno, Luisa no solo es ingeniera forestal, sino que también es bióloga. Así que increíble también, me parece impresionante esto de que haya podido hacer dos carreras y que ambas pues obviamente tengan que ver y estén relacionadas con ciencia. Así que eso me parece increíble. Carolina, cuéntanos adelante, ¿qué más quisiéramos saber de Luisa? Hay tantas cosas, yo estoy como que me quiero saberlo todo, pero hay algo que me parece muy interesante que nos preguntan mucho los jóvenes que ven este programa, sus familias. Recuerda que en el Pacífico colombiano, aquí la tía, el primo, la madrina, todos estamos involucrados, todo el mundo se ayuda con todos. Quiero que te comuniques y le cuentes a todos ellos algo que me parece muy interesante y es que estabas en el colegio y te entraste pues a la universidad. ¿Cómo fue esa transición? ¿Qué tan fácil es que uno sí se imagina que eso va a ser una nota y seguramente como tú hoy lo ves, dices, lo volvería a hacer otra vez? ¿Hubo retos? ¿Fue difícil para ti como estudiante, como mujer, como con todos los sueños que traías? ¿Cómo fue esa transición y cómo manejaste retos que hayas enfrentado? Em, Te voy a decir dos retos inmediatos que tuve. Yo soy fruto de la educación pública. Yo estudié en dos universidades públicas. En la Universidad Nacional entré para estudiar ingeniería forestal y después de un semestre me presenté a la Universidad de Antioquia y cuando estaba por empezar, realmente estaba como en segundo semestre, en la mitad, empecé biología. Y ahora les cuento por qué. Porque yo entro a la universidad, este sitio maravilloso. El colegio al final no lo terminé en mi colegio de monjas que amo, lo terminé en otro colegio. Y llegar a la universidad fue como, sentí que era como regresar a donde yo me sentía cómoda. Yo entré a la universidad e inmediatamente me sentí, esta es mi casa, pero entramos en asamblea permanente a las 2 semanas de haber empezado semestre. Y esa asamblea permanente duró 2 meses y medio. Entonces, eh, entender esa dinámica, que es una dinámica social que se vive dentro de la universidad pública, entender los movimientos políticos que hay dentro del estudiantado, decidir ser activa en ese movimiento, ir a las asambleas, entender por qué estábamos en asambleas, porque hay muchos estudiantes que son apáticos, ellos siguen en su rollo y la asamblea sigue y yo decidí, yo no tenía nada que hacer, o sea, uno de estudiar todo el día, todos los días, a sentarse en la casa así cruzado de brazos, entonces todos los días yo me iba para la Nacional a la asamblea. De hecho, en un momento de una universidad a donde yo me iba a presentar y al final no me había presentado porque ya había decidido que iba a hacer ingeniería forestal, me dijeron, vea, nos enteramos que ustedes están en asamblea permanente, a usted le había ido muy bien, si quiere, venga acá, empiece a asistir a clases, aquí ya hicieron un bimestral, pero y si usted se amaña, se queda. Entonces yo iba por la mañana a la universidad, cuando eso empezó, a esa universidad, que divino ese decano, hermoso, y por la tarde me iba para la Nacional a la asamblea. Entonces, eso fue un choque,
llegar y como deslumbrarte con un sueño y de pronto te aplastan ese sueño. Otro choque fue que cuando yo entré, tuvimos la primera clase de cálculo fue, llegamos a la segunda clase y el profesor dice, saquen un papelito. Y nosotros, ¡oh! ¿Qué pasó? O sea, no tengo ni idea, no estudié, no nada, o sea, yo estoy como acostumbrada a ir a clase y relajada, pues el papelito terminó todo el mundo con un 0, seguramente alguno habrá sacado 2 o no sé si algún sabio ya sacó 3, pero qué lección, porque claro, entonces ya era, ok, esto no es solamente ir y absorber, sino que tengo que llegar a la casa, repasar, estudiar, asegurarme que para la clase siguiente estoy súper preparada. Encima de todos eran esos teoremas así con épsilons y cosas de esas, o sea, una cosa horrible y bueno, entonces ese fue también un proceso de aprendizaje, como cambiar la manera como yo estaba acostumbrada a estudiar, porque en el colegio éramos muy poco autónomos, ¿cierto? Como muy poco proactivos, más reactivos. Mientras que en la universidad, y de hecho la disfrutas más, porque la universidad tiene muchísimos recursos y la disfrutas más y la exprimís más y le sacas más provecho en la medida en que seas más proactivo y quieras aprovechar ese entorno impresionante y maravilloso en donde vas a aprender un montón de tu carrera, pero también un montón de otras cosas. No, pues Luisa, la verdad que encantadora. Estamos viendo un poquito de tus fotos en la pantalla. Y lo que mencionas es absolutamente impresionantemente importante porque nosotros pensamos, en el colegio todo nos lo llevan en la bandeja de plata y además en estas épocas, no sé qué experiencia tengas con el tema de maternidad, con amigos, tú misma, lo que sea, pero fíjate que uno ya ve hoy en día mucho a los niños. Venga, ¿qué quieres? ¿Qué te ofrezco? Ya les llega en el catálogo pues al niño, el niño es el que escoge, mejor dicho, ¿no te gustó esta comida? Ven, te traigo esta otra. Y en la época mía, eso es lo que hay, mi hija se lo va a comer. Y es más, deje algo en el plato y verá cómo es que le va. Entonces, la vida ha cambiado muchísimo. Y en ese sentido, llegar a la universidad y saber que nadie te está, oye, tranquila, ¿qué necesitas? ¿Para dónde? No, es que toca estar cada día súper alerta, la competencia, los retos son grandes, los profesores pues te traen, las clases son difíciles y eso es un cambio a la universidad muy importante, casi que es donde uno se vuelve realmente adulto, porque uno realmente ahí dice, oiga, es que yo no puedo, no, espero que no tengan ruido aquí de una maquinita que hay como enfrente a mi casa, disculpe, pero realmente es un tema muy complicado, digamos, uno tratar de estar ahí sentado en la silla del salón de clase esperando que las cosas funcionen y que todo salga muy bien. Uno le toca ser muy proactivo en la universidad. Gracias por comentarnos eso, Luisa, porque es una lección que le va a servir mucho a los muchachos, a las muchachas que van a la universidad y a sus familias para que los preparen. Ana. Wow, yo estoy impresionada mientras Luisa nos contaba que, bueno, cuando supe quién era Luisa y sus profesiones, por alguna razón pensé que primero había hecho una carrera y luego había continuado la otra. Pero pues ya nos contó que fueron en simultáneo, después de que ya iba en segundo semestre de una, empezó con la otra carrera. Y aparte en dos universidades públicas y me impresiona muchísimo. Entre otras cosas, porque en las universidades públicas, para que las personas que nos están viendo, esto que menciona Luisa, muy importante, que dijo de entrar en asamblea permanente, esto de entrar en asamblea permanente es entrar como en un espacio donde se discuten ciertas cosas que competen a todos los estatutos de la universidad, estudiantes, profesores, directores y todos. Y en este tiempo hay cese de actividades académicas y se pueden ir 2 meses, 3 meses, a veces es una semana, a veces son 2 semanas, en fin, esto no tiene pues como consistencia. A mí también, yo también soy de universidad pública y me tocaron algunas asambleas permanentes y definitivamente es un reto para uno como estudiante porque
pues hay que adecuarse y adaptarse a ese cese de actividades. Hay que, si uno no es de esa ciudad o de ese lugar, pues son 2 o 3 meses en los que uno debe retornar a su casa porque no se va a quedar 2 meses en una ciudad esperando a que haya... Y bueno, y el tema con eso también es que ahí esas asambleas funcionan en estas negociaciones y en estos temas que se discuten, pues cada vez que hay una reunión hay un tipo de negociación, pero uno nunca sabe cuándo va a terminar la asamblea. Uno siempre de estudiante está ahí como en esa incertidumbre, esperando que en la siguiente reunión o en la siguiente cosa que se discuta, pues se tomen decisiones, ¿no? Y uno, pues casi que va uno a la incertidumbre a ver si se levanta o no la asamblea, cuándo, el siguiente lunes, en una semana, en fin. Y eso es un reto impresionante. Y yo quisiera preguntarle a Luisa cómo sorteó este tema de estudiar en 2 universidades públicas al tiempo, de ambas tener este tipo de cese de actividades y aparte de eso, pues estar haciendo 2 carreras que tal vez se puedan complementar o no, pero pues es un reto impresionante. Así que yo quiero conocer un poco más esa historia de que hay detrás de este trabajo impresionante que pudo pues llevar a cabo Luisa con estas 2 carreras al tiempo. Luisa, cuéntanos cómo fue todo esto. Ay, Ana, ve, en su momento para mí fue como tan natural, o sea, yo sentía como que uno igual no tenía clases todo el día, entonces en los huecos pues me voy para la otra universidad. Una universidad, pues forestal fue en la Universidad Nacional, biología en la Universidad de Antioquia y en Medellín esas universidades quedan muy cerca, 20 minutos caminando, queda una al otro lado del río, pero casi de frente. Entonces yo cruzaba ese puente del río todos los días, pues ahí 3 veces. Después, como a los 2 años, me conseguí una motico, entonces ya lo cruzaba más rápido. Y, y tuve yo creo que la buena suerte que no me recibieron ninguna materia. Me recibieron química general sin el laboratorio en biología. Entonces yo tuve que ver 2 bioquímicas, 2 estadísticas, 2 botánicas taxonómicas, cada una tenía un nombre distinto pues en cada universidad y cada una tenía un énfasis distinto, pero a mí me tocó ver todas las materias y yo me las disfruté un montón. Eh, yo afortunadamente tengo una retentiva súper buena. O sea, yo estoy en clase y primero que todo como aquí y ahora, yo estoy en clase y yo estoy en clase. Yo no estoy pensando en los huevos del gallo. A mí me absorbe, no hay nada que me guste más que tener un personaje ahí vaciándome conocimientos. Entonces, eso hacía que como que el estudio por fuera del aula pudiera ser muy eficiente, muy puntual, ¿cierto? Y que lo lograra. También, Ana, sorprendentemente, una de las grandes ventajas fueron las asambleas y los paros. Durante las 2 carreras me tocaron varias asambleas de estudiantes, varios paros de trabajadores, de profesores, y eso hacía que los calendarios estuvieran corridos. Entonces yo no llegaba a finales a las 2 carreras al tiempo. Una sola vez me pasó que terminé el semestre en las 2 carreras al tiempo y fue el infierno, fue horrible. Yo no dormí, pero de resto yo como que le ponía mucho cuidado a una, salía a la otra. De hecho, me pasó, por ejemplo, que yo estaba en la salida de campo de mi tesis de ingeniería forestal y empezó el semestre en biología. Entonces yo llegué un día y yo llamé a mis compañeros, Tabito, listo, ya, llegué, volví. ¿Qué hay que hacer? No, mañana tenemos examen de biología celular. Bimestre, ¡pah! Y estudia. Y así era.
así era. Y entonces yo llegaba y el profesor me decía, ¿usted quién es? Porque yo ya estaba, nunca me había visto y yo presentando el examen y yo no, explicándole, perdón, pero yo le juro, yo estudié. Y bueno, como yo era buena estudiante y rendía bien, también los profesores no se estresaban tanto, ¿cierto? Y yo no faltaba mucho, realmente era excepcional que faltara. También ambas carreras tienen muchas salidas de campo. Entonces, bueno, todo eso se cruzaba, pero yo era muy buena, siempre respondía, entregaba las cosas a tiempo y eso creaba confianza. O sea, el profesor lo que le importa es que uno esté aprendiendo y que uno no les esté diciendo mentiras y que, cierto, entonces si uno, yo era totalmente transparente con ellos y de hecho con todos tuve súper buenas relaciones. Entonces ahí tuve ayuda de Raimundo y todo el mundo, de mis compañeros, de los profesores, de la moto que me dio mi mamá, de todo. Y, y nada, y en mis dos universidades yo las amo y pasaba súper rico y porque también hay que pasar bueno. Entonces yo estudiaba y pasaba buenísimo también. Luisa, Esta, a mí me encanta escucharte porque eres sin duda quizás la primera persona que invitamos a nuestros programas que yo recuerde, ¿cierto, Ana? Donde una persona se toma o sea, toma este riesgo, toma esta oportunidad también de tomar dos carreras. Y no es algo fácil, sin duda, pero tú lo haces ver fácil. Uno dice, oye, yo porque hice solamente una carrera, ahora que y uno se sienta a quejarse con esa carrera, no, qué horrible, estoy llevado, qué horrible, no me alcanza el tiempo. Y bueno, les queda la lección a todos, incluso a mí, de no quejarse tanto y mirar esos ejemplos tan lindos como el de Luisa, en que no solamente es posible, sino que ya se lo gozó, porque es que cuando uno estudia lo que uno quiere, que es algo que le decimos mucho aquí a las familias, yo sé que suena muy difícil, porque obviamente, bueno, no hay pues de pronto ingeniería. Aeroespacial en donde vivimos, pero digamos que son carreras básicas que nos van llevando hacia cumplir unos sueños más grandes y tenemos que darnos la oportunidad de ir a lo que más se acerca a lo que nos gusta, ir encontrándole esa pasión y permitirle a los jóvenes que también exploren, que se den la oportunidad. A veces nos da miedo, ay, ¿qué va a hacer entonces estudiando filosofía? Ay, ¿qué va a hacer usted estudiando geología? ¿Qué va a hacer A mí me dijeron, ¿usted qué va a hacer estudiando economía? Usted va a perder el tiempo, eso no sirve para nada. Y yo, si uno se va a meter ese cuento en la cabeza, ¿dónde estaríamos todos los que estamos aquí en este país? Justamente, ¿no? Estamos tratando de demostrar que eso no es así. Luisa, cuéntanos un poco, por favor, mm, ¿cómo es la vida de un mundo interdisciplinario? Porque tú estudiaste dos carreras y uno pensaría, pues, en Colombia uno estudia ingeniería industrial, es una maestría en ingeniería industrial y trabaja en ingeniería industrial. ¿Tú cómo es que haces dos carreras? ¿Eso qué empezó a crear en tu mente? ¿Cómo fue esta dinámica de estudiar dos actividades? ¿Empezaste a crear conexiones, temas que, digamos, te ayudaron a generar un desarrollo mayor hacia lo que venía para Luisa en su carrera? Sí, y las dos al final me dieron herramientas ligeramente distintas. El énfasis de la biología, como el nombre pues de la facultad lo dice, es como ciencias exactas y naturales, ¿cierto? Entonces es muy aprender desde el conocimiento que ya hay, pero no hay esa parte de la interpretación de los contextos en los cuales se está dando ese conocimiento. En ingeniería forestal, sí, por más que sea muy ingeniería y muy matemáticas y muy todo, tiene mucho aspecto de social, político y de comprensión del paisaje. Entonces yo sí sentía que una carrera me estaba dando muchas herramientas en torno a como rigurosidad en el conocimiento de las ciencias naturales, pero la otra me estaba dando unas capacidades de análisis de la realidad que biología no me daba. Eh, y dentro de esas capacidades está esa parte de política y de legislación. Eh, yo estaba haciendo la carrera
cuando salió la ley 99 de 1993, que es la ley que crea el Ministerio de Medio Ambiente en Colombia, y esa ley dice una cantidad de cosas divinas, hermosas. Entonces yo, no, pues ya no me toca salvar el planeta, ya lo salvaron, ahí está la ley, mire. Y empieza a pasar el tiempo y yo sigo estudiando mi carrera y empezamos a reglamentar la ley y empiezan a crearse las corporaciones autónomas regionales y todo esto. Y yo veía quiénes estaban en el ministerio, como cuáles eran los perfiles, quiénes tomaban las decisiones, y yo, pero ¿por qué? Porque el ministro de Medio Ambiente no es un biólogo, porque no es un ecólogo, porque no es un ingeniero forestal, porque es un economista, perdón, Caro. Pero, como, ¿qué es esto? Y entonces yo dije, no, así no se puede. Yo tengo que estar en ese universo de la toma de decisiones, porque, porque si no estoy ahí, pues este conocimiento no se va a ver aplicado en lo que yo espero. Y ahí es que decidí hacer mi primera especialización, que fue en Derecho del Medio Ambiente. Entonces, con todos los ahorros de todas las obleas que yo vendí en la Universidad de Antioquia, más el trabajo de consultora que me conseguí cuando ya me había graduado de forestal, no había terminado biología y yo ya estaba estudiando la especialización. Yo terminé graduándome primero de la especialización en Derecho que de Biología. Y en la especialización en Derecho, ahí sí fue una delicia sentarme con una cantidad de abogados que me dieron figurativamente 500 cachetadas, como despierte mamita, que es que el hecho de que exista una ley es un canto a la bandera, ¿cierto? O sea, que aquí atrás hay una cantidad de cosas. Y fue la primera vez que estudié algo relacionado con ciencias sociales, que tengo que decirte que no es lo que más me gusta en la vida, pero, pero que me ayuda, me da unas herramientas de verdad para yo entender en dónde estoy parada, que no me lo dan ni la ingeniería ni las ciencias naturales, ¿cierto? Entender el ser humano es esencial, y yo podré no ser una apasionada por ese estudio, pero que valoro las herramientas que me ha dado, impresionante. Entonces ahí es que me voy por Derecho. En Derecho, además, era muy rica la conversación. Estábamos dos biólogas, dos ingenieros forestales, una ingeniera civil y 50 abogados. Entonces era una delicia ver ese debate, el debate de la interpretación de la ley, el debate de la redacción, el debate del instrumento, el debate de que si el estudio, de que si la licencia, el sancionatorio y no sé qué, porque ellos lo veían desde la parte literal, narrativa, filosófica, y nosotros desde, no, pero es que esto funciona así, o sea, para nosotros 1 más 1 era 2 y para ellos 1 más 1 era un montón de cosas. Entonces era muy rico. Ahí fue un primer ejercicio interdisciplinario desde lo académico. Luego vino en el trabajo. En el trabajo la interdisciplinariedad, ahí ya sí, porque yo a la gente le digo, la realidad no está partida en cuadritos. A los seres humanos nos gusta partir todo en cuadritos, poner etiquetas, clasificar, separar, pero la realidad no es así, la realidad es un continuo. Entonces no importa cómo pongar la etiqueta o separes, el mejor esfuerzo que hagas, la vas a separar mal, siempre. Y eso es lo que te da el trabajo. El trabajo te obliga a pensar en otras dimensiones. Entonces yo entro a trabajar a una ONG que hacía rehabilitación de fauna silvestre decomisada, de mono aullador rojo principalmente. Y pues para poder hacer esa rehabilitación y poder liberar los animales en una zona de un bosque que estábamos recuperando, para que esta población de genética cruzada no se mezclara con poblaciones naturales, por lo menos no inmediatamente, ¿cierto? Que no fuera un riesgo.
Pues resulta que teníamos que trabajar con madres cabeza de familia y resulta que teníamos que trabajar con las escuelas del municipio y resulta que ellos tenían que sentirse orgullosos de que el mono aullador llegara a su pueblo. Eso era tan importante como rescatar al animalito que llegaba enfermo, levantarlo, configurar un grupo, hacerle el estudio etológico, era igual de importante, porque si no lo hacías, pues todo el esfuerzo científico se perdía. Y bueno, ese es solo para empezar, y de ahí para adelante ni te explico. Yo, con la Bueno, Luisa, comunicación social es tenaz. ahorita me vas a seguir contando porque yo creo que vale la pena hacer reflexión sobre esto que tú mencionas y es que am, uno empieza por un lugar a aprender, ¿no? Y se da cuenta que el mundo de lo que quiere aprender o que le falta aprender cada vez se hace más grande. De entre más uno aprende, más explora, es como que el mundo se va abriendo un mundo, o sea, se va volviendo gigante. Yo lo siento así todo el tiempo. Y la interdisciplinaridad, tal como tú lo dices, es algo a lo que yo invito a la gente que no le tenga tanto miedo, porque justamente en esas conexiones neuronales, experienciales, de vivencias en las que decimos, oiga, este tema conecta lo que tú dices, el tema humano aquí con, con el animal, con el paisaje, si uno solamente estudia una cosa y se va derechito, uno se pierde de muchas posibilidades, de muchas soluciones, de muchas respuestas que vienen justamente de otros lugares. Y a veces no las tenemos, obviamente, porque no podemos sabernoslas todas. A veces también el escuchar a nuestros compañeros de otras ramas de aprendizaje. Yo, pues, que trabajo aquí con gente que es periodista, que son productores, yo trabajo con Ana María, ella es vulcanóloga, yo economista, y aquí estamos y nos escuchamos y vemos cuáles son las otras opciones que la otra persona trae a la mesa y decimos, oiga, ¿sabe que sí? Tiene razón, yo pronto no había pensado en esta alternativa. La multidisciplinariedad nos trae como opciones de vida aquí en el ya. Podemos trabajar como equipo, pero también en el largo plazo como carrera puede ser una opción para todos y todas. Entonces, no hay que estudiar necesariamente dos carreras. También hemos visto cómo una carrera no es lineal. Lo que yo decía, no es que estudié administración de empresas y una maestría en administración de empresas y monté una empresa, sino que puede ser que estudié ingeniería de electrónica, luego terminé haciendo una maestría en historia y hoy en día trabajo diseñando, no sé, libros para ingenieros. O sea, de verdad que hay un camino que puede enriquecerse de varios campos. Bueno, y como estamos hablando de esos temas y a veces de mirar si hay otras opciones en el mundo, ¿por qué no le damos un espacecito a nuestra amiga Ana María Ramírez que nos cuente un poquito sobre la beca de la semana? Cada semana traemos un pequeño clip que también pueden encontrar en nuestra página de Facebook, @devolver conciencia, donde les contamos de algunas becas que estamos, que vemos que pueden ser de mucha utilidad para nuestras comunidades, nuestros seguidores. Vamos a dar este espacio al video. Vamos adelante con la beca de la semana. Hola a todos y todas, volvemos con la beca de la semana. En esta ocasión es una beca que beneficia a jóvenes colombianos para poder acceder a la educación superior. Esta beca es otorgada por Ecopetrol y les permite poder estudiar toda su carrera de becados o becadas. ¿Qué requisitos deben de llenar? Primero, ser colombianos. Segundo, haberse graduado de un colegio público de la zona rural o urbana del país. Tercero, haber presentado el Saber 11, la prueba Saber 11, y con un puntaje mínimo de 250 puntos. Siguiente, tienen que escribir un ensayo de 500 palabras donde argumenten por qué serían buenos merecedores o merecedoras de esta beca. Acuérdense, un tip para el ensayo: recuerden todo lo que han hecho en el colegio, las notas, si han sido deportistas, si han sido líderes, si han sido voluntarios, para que lo puedan incluir en su ensayo y que puedan ser los ganadores o ganadoras de estas becas. Así que a aplicar, que hay muy pocas becas de pregrado en Colombia y esta es una gran oportunidad. Y con Luisa, una invitada muy especial, que ya nos ha contado su camino en la ingeniería forestal, en la biología,
pero también hizo una especialización en Derecho Ambiental y definitivamente Luisa pues se ha encaminado su trabajo y digamos que su experiencia está muy relacionada con eso que nos mencionó al principio de desarrollo sostenible, que también tiene mucho que ver con este derecho ambiental, estas políticas ambientales de los países. Y eso me da pie no solo para reflexionar acerca de la importancia de estas políticas, de que haya más personas desde la ciencia contribuyendo a estas políticas, escribiendo estos temas, también aportando a que se hagan como digamos, debe hacerse, o como las comunidades y los países lo requieren. Y bueno, yo quisiera que Luisa nos cuente un poco más sobre ese tema de gestión ambiental, derecho ambiental, que sabemos a eso ha encaminado gran parte de su vida ahora y con qué se come eso, para qué sirve y para qué no sirve. En este momento Luisa está en Paraguay hace un tiempo. También quisiéramos conocer un poco qué está haciendo allá y bueno, cuéntanos Luisa cómo es ese proceso de la gestión ambiental. Yo entré al mundo de la gestión ambiental, pues, digamos, desde ese primer trabajo que les cuento, en donde hacíamos rehabilitación de fauna silvestre. Eso se hacía en el marco de un proyecto que venía de una plata en la que Estados Unidos le perdonaba un préstamo, pues cierto monto de préstamos a Colombia, si Colombia invertía en temas de conservación. Entonces, una de las inversiones era ese proyecto y esa es una forma de hacer gestión ambiental. Es involucrarse en proyectos de inversión en donde estás trabajando con comunidades, con productores, con entes territoriales para mejorar prácticas productivas o conservación. Yo llego a mi maestría pensando en áreas protegidas. Las áreas protegidas eran todavía, son para mí un tema de todo mi afecto. Pero ya metida en la maestría, terminé muy enganchada y desde mi especialización en Derecho ya también lo había estado, muy enganchada con la política internacional. Digamos, más fresquito con lo que hoy sería la COP que acabamos de tener en Cali, ¿cierto? Entonces, la Convención de Diversidad Biológica, con la Convención Marco de Cambio Climático, y todos esos procesos internacionales me engancharon mucho porque yo sentía que ahí sí había un cambio tangible. Y ahí me empecé a meter en temas ya los mismos proyectos ambientales, pero digamos a otra escala. Yo hago mi maestría y decidí, primero ahí fue que hice el giro de la ciencia a la gestión. Cuando yo empiezo a hacer mi maestría, yo estaba inscrita en una maestría en ciencias forestales y cuando ya empezamos en los primeros días y nos explican en la misma facultad, uno se podía titular con varios títulos dependiendo como de la ruta de cursos que tomara. Y cuando me explican la diferencia entre la una y la otra, yo dije, no, yo vine a Estados Unidos para hacer algo diferente a lo que yo puedo hacer en Colombia. Entonces, aquí voy a aprovechar la oportunidad para conocer entes internacionales y yo me cambié de titulación, me cambié a la de gestión ambiental. La gran diferencia, pues la principal, era que en ciencias forestales yo tenía que hacer una tesis y en gestión ambiental yo tenía que hacer una pasantía. Y yo quería esa experiencia de trabajar y saber qué se sentía trabajar en un contexto distinto al que yo había trabajado antes. Entonces yo hago el cambio y ahí mi énfasis termina siendo política del cambio global,
política del cambio global era política del cambio climático, política de la biodiversidad, política de usos de suelo, ¿cierto? Y, y ya, eso me arrastró, Ana, porque te juro que eso se te vuelve, es que cuando a uno le gusta, le sabe. Y ahí ya terminé, me quedé un rato trabajando dentro de la universidad, dentro del Centro de Estudios Latinoamericanos, apoyando unos procesos de enseñanza. Después me quedé trabajando con una ONG que es gringa, es estadounidense, pero es una ONG que apoya a Naciones Unidas, se llama Fundación para las Naciones Unidas. Es una fundación lindísima, creada por mi héroe entre los héroes, un tipo lleno de plata, que toda la plata se la gasta en fundaciones y en la caricatura Capitán Planeta, que a usted sí le tocó. Y el Capitán Planeta lo creó este señor que se llama Ted Turner. Yo trabajaba en la fundación suya que le daba plata a las agencias de Naciones Unidas. Entonces mis interlocutores eran agencias de Naciones Unidas. Yo estaba en la ONG, pero los proyectos eran en todas partes del mundo. Y ahí también te van gustando, en parte de esto que Carolina estaba hablando, este aprendizaje que te da interactuar con personas de otras disciplinas, tu mismo crecimiento en aplicar todas estas cosas que estabas aprendiendo y además en el intercambio cultural. Eso también era muy interesante, que tus colegas y tus interlocutores, el uno era belga, el otro era de Canadá, el otro, ¿cierto? Eran de todas partes, mexicano, de todas partes. Y eso también te va creando una pasión, eso te enriquece. Y bueno, y el camino me ha llevado a pasar por muchos escenarios donde afortunadamente, Ana, esa secuencia lógica de yo empezar en las ciencias naturales, en una ingeniería que no es más que una ciencia aplicada, en pasar por el derecho, entender, sobre todo entender los lenguajes y la manera de pensar. Yo no soy abogada, pero puedo, ya me dio las herramientas para tener ese diálogo con ese grupo profesional. Después pasar a gestión ambiental y entender ese universo de la política internacional, y después pasar por los entes de cooperación. Ahí ya sí me puso luego en un escenario en el que yo estaba haciendo política ambiental. Yo después de eso estuve en Bogotá trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo, luego fui secretaria de Medio Ambiente de Antioquia, luego trabajé para una universidad para los Andes dirigiendo una maestría, luego trabajé con un fondo ambiental precisamente que como un trabajo de incidencia en política pública, de llevar el conocimiento, todo lo que nosotros aprendíamos de nuestros proyectos, incidir en la toma de decisiones. Entonces, como que no fue algo inmediato, fue un proceso lleno de esfuerzo, de hacer uno el trabajo bien hecho. Obviamente hay un elemento de suerte, pero hacemos mal, los colombianos creo que nos equivocamos mucho cuando decimos, ay, usted tan de buenas que se ganó esa beca. No fue de buenas, no, fue porque estudió como un berraco y llegó a la beca y no había nadie más que fuera tan buen candidato como usted. Entonces, sí hay un elemento de suerte, pero creo que también hay ese factor de que me encanta lo que hago, de que como me encanta lo hago bien, lo intento hacer bien, eh, y terminé, Ana, pudiendo estar en, en escenarios de toma de decisiones, que era al final lo que yo quería cuando, cuando dije, vamos a dejar la ciencia a un lado porque esto no puede seguir pasando.
Wow, y precisamente lo que estamos viendo con la historia de Luisa, lo que nos está contando, es que el camino, y Carolina lo mencionó hace un rato, es sinuoso más bien. No es lineal, uno se enfrenta a un montón de cosas. Luisa trabajó en consultoría, hizo una cosa, hizo la otra, pero eso lo va llevando a uno en la vida a escalar un poquito más, a conocer personas de otras culturas, de otras profesiones, y eso definitivamente enriquece mucho. Además de que expande un montón la mente, esas formas de vida, esas formas sociales que Luisa menciona tanto que son tan importantes. Yo en mi carrera también me he dado cuenta de que en la interdisciplinariedad, pero también el conocimiento de cómo es que, de por qué actuamos como actuamos, cómo nos desenvolvemos en sociedad, cómo trabajamos en equipo o en comunidades. Eso es muy importante desde las ciencias exactas, que la geología también es una ciencia exacta, digamos que no está muy enfocado en ese trabajo social humano que hay detrás de, pero que cada vez es más importante. En todos los ámbitos, en mi trabajo, por ejemplo, normalmente siempre tengo que ver con algo social, siempre tengo que comunicarme con personas a las que tengo que contarles lo que estoy haciendo, y el lenguaje incluso debe cambiar porque precisamente no son personas que sepan qué tipo de roca estoy estudiando yo, sino más bien para qué sirve eso, ¿no? Eso, qué hay más allá. Y eso me parece muy importante porque definitivamente uno en la vida, independientemente de la profesión, pues se enfrenta a un montón de cosas, sobre todo sociales, humanas. Y definitivamente el camino de Luisa, siento que lo que nos ha contado, pues tiene mucho que ver con eso, ¿no? Hacer esas políticas y trabajar precisamente en esas políticas es porque pues queremos hacer cambios que precisamente están totalmente relacionados en la forma en que vivimos, en las formas de producción, de cómo nos desarrollamos y bueno, en fin. Así que eso me parece impresionante, Luisa, qué bueno que hayas podido precisamente llegar a ese tema de políticas, ser secretaria de Medio Ambiente, por ejemplo, que seguramente desde tu cargo pues había un montón de decisiones por tomar que competen a una sociedad. Y bueno, eso está increíble lo que nos está comentando Luisa. Carolina, cuéntanos cómo ves tú todo esto. Bueno, yo me quedé con un pedacito de la historia que creo que nos saltamos y es muy interesante, muy importante para quienes nos ven. Y es que Luisa y yo tenemos algo en común, algo que nos une, y es que ambas vinimos a los Estados Unidos a estudiar con una beca Fulbright. Les he contado sobre esta institución. Es un programa de intercambio de becas para norteamericanos y personas del resto del mundo, para que haya intercambio no solo de conocimiento, sino también para que los dos lados lleven lo mejor de las otras naciones hacia el otro lado. Me encantaría saber, Luisa, cómo fue ese tema de encontrarte, no, como dice todo el mundo, no, pues tan de buena es que se ganó esa beca. A mí me dio una risa cuando lo dijiste porque, Dios mío, esa beca fue pues trabajada, sudada, llorada. Me tocó tomar varios exámenes varias veces, pensé que nunca lo iba a lograr. Yo realmente pensé que no me lo iban a dar a mí. Yo salí y me fui, dije, bueno, gracias por la oportunidad y la experiencia, me fui. Y cuando me llamaron, yo, ¿qué? O sea, yo ni me la creía. ¿Cómo fue tu experiencia consiguiendo esta beca? ¿Qué retos enfrentaste? No solamente pues que de pronto traías, digamos, como pues en Colombia te habían entrenado muy bien, pero ¿qué tal el tema de idiomas? ¿Qué tal el tema como de aproximarte hacia esta beca? Y para que compartas pues a nuestra audiencia cómo fue esa experiencia, por favor. Bueno, por favor ubíquense ustedes por allá en el siglo pasado, cuando el internet era súper lento. A mí un día me llegó un correo electrónico de una prima lejana que me dijo, mira, me llegó este correo. Y el correo era promoviendo una beca de la Fulbright con la OEA. Y era una beca específicamente para estudios en ecología. Entonces, yo ya me había graduado de las dos universidades, estaba buscando una beca en temas de áreas protegidas, me había presentado otras becas, me habían rechazado de otras becas. eh, y bueno, y yo nada, súper frustrada, me había presentado
para ser profesora en la Universidad de Antioquia. Me habían rechazado para ser profesora en la Universidad de Antioquia. Y nada, pues no perdía nada, ¿cierto? El proceso de postulación, recuerdo que fue larguísimo. En ese momento todo había que mandarlo por fotocopias. A mí las fotocopias en esa época me costaron como el salario mínimo de un mes en esa ONG donde yo trabajaba. Y la mitad, o sea, todo el tiempo que yo no estaba trabajando, estaba haciendo gestiones para esa beca. El proceso de explorar las universidades norteamericanas fue muy largo. El internet en ese momento era súper lento, no se encontraba mucha información y yo creo que a nosotros tampoco nos preparan para aprender a buscar dentro de las universidades. Entonces yo estaba buscando universidades en Estados Unidos que fueran buenas en temas de áreas protegidas. Entonces uno que pone, pues área protegida, universidad, maestría, enter. Pues no, resulta que de pronto no, pero entonces ahí patinabas y patinabas. Tenés que redactar muchos ensayos que en Colombia no nos enseñan a redactar ensayos, no sé, a los filósofos quizás, pero al resto de profesiones no nos educan en la escritura narrativa. Entonces mi escritura ingenieril es bastante parca, poco nutrida y aburrida, digamos. Pero bueno, escriba y escriba, pídale a alguien que lea lo que uno escriba, ¿cierto? Que uno no sea, no mandar las cosas sin que otro ojo lo haya visto, sino tener una curaduría, ¿cierto? Alguien que le eche un ojo y te pueda dar retroalimentación. Igual que a vos, yo mandé los documentos y a mí me llamaron a una entrevista en Bogotá y yo salí de la entrevista convencida de que la alisada de pelo la había perdido, porque eso no era para mí. Me devolví para Medellín y un día me llamaron y me dijeron la beca es suya, que fue una sorpresa, pero fue más sorpresa cuando te empiezan, esta beca tiene un componente muy interesante y le cuento a los que nos están viendo, porque en esta beca uno se presenta a la beca antes de tener el programa que va a estudiar y ellos lo ayudan a uno a buscar el programa y la universidad. Eso fue súper interesante para mí porque, como les dije, en este proceso de búsqueda yo no sabía mucho cómo buscar y ellos me ayudan y me dicen, mire, de las universidades que usted puso, esta no la va a recibir, esta tal cosa, en esta bien, mire esta lista, fíjese si en estas universidades se encuentra algo. Y esa guía a mí me ayudó un montón a depurar mi lista infinita, igual que la lista de carreras del colegio, era mi lista de universidades para la maestría. Entonces, a depurar esa lista y a decir, ok, nos vamos a presentar a estas 3 universidades, punto. Te apoyan en sostener el diálogo, te ayudan a pulir tus escritos y fue un proceso larguísimo. Es una beca en la que desde el día que uno se postula hasta el día en que lo montan en un avión para irse a Estados Unidos, pasa 1 año y medio. Entonces es un proceso que te va a demandar dedicación, plata, le vas a tener que invertir tiempo, te toca presentar exámenes de inglés que no estás acostumbrado a presentar, prepararlos muy bien. Yo tuve el privilegio de que ese colegio del que terminé saliendo tenía inglés intensivo, no era bilingüe, pero tenía un buen nivel de inglés. Entonces yo presenté el examen y me fue bien, pero, o sea, nada que ver con cuando uno llega allá y le toca estudiar en inglés y le toca escribir en inglés. Y entonces te das cuenta que no sabías nada, que te duele la cabeza al final del día, que sos, por favor, alguien hábleme español por el amor de Dios que me voy a reventar, que, o sea,
todo eso, y yo a todo el mundo le digo, yo hice 2 maestrías, porque yo estaba aprendiendo inglés al tiempo que estaba aprendiendo gestión ambiental y política internacional. Es muy duro. Y, y te está hablando, o sea, una persona que hizo 2 carreras al mismo tiempo y después una especialización, hacer una maestría en otro idioma, para mí eso fue otro nivel de que escribías algo y después lo leías y ni vos entendías lo que habías escrito. O sea, es ese nivel de esfuerzo de lograr tener algo coherente para entregarle a un profesor, que qué vergüenza. Eh, y al mismo tiempo pasar bueno, porque hay que pasar bueno, porque si uno no pasa bueno, entonces ¿para qué? ¿Cierto? Entonces, muchos retos, mucho esfuerzo. El camino a una beca no se empieza desde el momento en que uno se presenta a la beca. El camino a una beca se empieza desde el momento en que uno empieza a estudiar, porque llegar a presentarte una beca con unas notas impecables, con grados con honores, con publicaciones, así sean en publicaciones muy sencillas, es una cosa muy distinta a vos llegar con unas notas mediocres, como que medio bien, con una tesis que cualquiera hubiera podido hacer, son 2 escenarios súper distintos. Entonces, el camino a la beca empieza desde el día que empezás la universidad. Eso es muy cierto, Luisa, porque, por ejemplo, el programa Fulbright, algo que me he dado cuenta con los años y ahora que yo también soy evaluadora, me imagino que tú también lo has sido, uno se da cuenta que realmente ellos buscan casos especiales, no porque yo me crea la más especial aquí, sino porque de pronto el tema en que pues Luisa estudió 2 carreras, el tema en que ella le metió tema de política, el tema que hizo una pasantía, el tema, pues, todas esas cosas que uno no se imagina. Aquí en los Estados Unidos y en Europa también, en Canadá, en Australia, le dan muchísimo valor a esas historias. La historia plana que va pues de pronto, sí, con unas, como te dice, unas notas medio buenas, pero el que perdió las materias, pero después sacó una super tesis y que después o sea, perder una materia no significa que el mundo se acabó, porque tengo muchos de mis amigos que han hecho becas espectaculares en universidades maravillosas y han perdido materias en el pasado y no fue el fin del mundo. Francisco, ustedes que lo han visto mucho en el programa, él es una de esas historias. Pero fíjense que el hecho de que uno haga esa historia enriquecida, que uno mismo, digamos, conscientemente quiera aprender cosas nuevas, y venga donde me tomo este curso, venga, tomo esta experiencia, esta pasantía, enriquecen esa historia que uno le va a ir a presentar a alguien al que le aplica una beca, porque uno dice, es que no me aceptaron, es que yo tan de malas. No, es que usted en el pasado no le metió la ficha, no se puso pilas a meterle cosas nuevas a esa bolsita de conocimiento, de experiencias que deberías llevar. Y por otro lado, también el tema de escribir, Luisa, es un tema que yo tengo como tarea aquí en Sí Puedo, de mejorar, digamos, de crear algo para que la gente sepa cómo escribir mejor para esas aplicaciones, pero bueno, algún día. Sin embargo, en la página de Si Puedo, que ustedes pueden encontrar fácilmente en la página de Volver Conciencia, de Facebook, en todos los lados estamos conectados. Hay algunos tips que les comparto, incluso la Universidad de los Andes tiene un material que ayuda a cómo escribir un ensayo, una aplicación, porque no sabemos escribir. Aceptémoslo, reconozcámoslo, seamos humildes al problema. Toda la gente que yo veo aquí, que conozco en Estados Unidos, que tiene estudiantes colombianos, incluso también peruanos, ecuatorianos, dice son buenísimos, le meten la ficha, qué pilos, pero no saben escribir. Y uno tiene que saber escribir. Y, no, pero es que como yo soy ingeniero, acuérdense que las iniciativas de Volver Conciencia sí puedo, estamos aquí para derrumbar paradigmas. Esos paradigmas que no nos han permitido como país a veces progresar, a veces lograr ciertos sueños y nos quedamos como a la mitad, como que estamos casi en la Copa América, es que no me he recuperado ese momento de la Copa América, perdónenme, que estamos casi ahí y no la logramos, no nos creemos que somos capaces. Tenemos que creernos que somos capaces, porque sí lo somos. Entonces, en ese sentido, sí vale la pena que sepamos, bueno, cómo mejorar mi escritura, cómo mejorar mi inglés, no que me llego allá al choque cultural que me pasó a mí igual que a Luisa, que yo también hice 2 maestrías, una en inglés y la otra en lo que estaba estudiando. Y encima de todo, cuando yo me acuerdo que yo mandaba las tareas, Luisa, y la profesora me las corregía con un marcador rojo, esa señora se le acababa el marcador rojo con mi tarea. Eso era rojo, todo rojo. Yo decía, pero o sea,
yo hoy en día leo esas tareas y digo, no, de razón, qué vergüenza yo haber escrito semejante cosa tan terrible. Y todavía que vivo acá en Estados Unidos, dicto clase en inglés, a veces te meto la pata. Entonces eso no es fácil. Ana, ¿qué pregunta tienes para ir cerrando con Luisa? Bueno, yo estaba haciendo aquí varias reflexiones. Este tema del inglés me parece importantísimo. Aquí también en Devolver Conciencia y si puedo, como mencionaba Carolina ahora, siempre hemos hecho énfasis bueno, en esa segunda lengua que nos cuesta tanto y no sé por qué a los colombianos o tal vez en Latinoamérica, creo que en la gran mayoría, y no nos aventamos a eso, ¿no? A hablarlo, a escribirlo, y siempre nos quedamos como que sí, sí, yo me defiendo, yo entiendo, pero no, no basta con eso, ¿no? Hay que ir más allá, hay que estudiar bastante. Luisa nos ha contado en todo este rato que estamos conversando su trayectoria, pues ha sido una trayectoria llena de trabajo y de esfuerzo. O sea, Luisa ha ganado a pulso todo lo que ha hecho y ese es el mensaje, ¿no? Aquí para los chicos que de pronto apenas están pensando en qué hacer, qué estudiar o que tal vez ya están en una carrera o incluso para sus familiares, pues este camino es de esforzarse un montón. O sea, después de trabajar día a día con el tema del idioma también siento que es algo muy importante, incluso personalmente, cada rato me lo recuerdo como tienes que hacerlo, tienes que aprender y estoy en ese proceso precisamente porque sé de la importancia e incluso este tema de trabajar con otras personas de otras partes del mundo, pues precisamente te tienes que comunicar y tienes que aprender a comunicarte. Lo mismo pasa con la escritura y este tema de aprender a escribir es importantísimo. Yo también, aquí en Devolver Conciencia, también siempre hacemos este énfasis, ¿no? En aprender a escribir y aprender a escribir, pues que así sea uno o dos párrafos, pero escribirlos bien, ¿no? Que tenga esa estructura que debe tener. Y bueno, yo quisiera preguntarle a Luisa, ya para ir cerrando, quisiéramos quedarnos aquí con Luisa, pues, todo este rato, porque de verdad que yo quisiera conocer un montón de cosas de Luisa, mucho más allá de lo que nos ha contado, pero bueno, sabemos que por tiempo pues no podemos quedarnos aquí infinitamente. Pero yo quisiera preguntarle a Luisa, sacándola un poquito de todo este contexto, de todo esto que nos ha contado, que ha logrado cosas increíbles. Yo quisiera saber, Luisa, ese papel de tu familia, de tus personas cercanas, ese núcleo que te ha rodeado a lo largo de tu vida, eh, ¿cómo crees que es, qué importancia crees que tiene eso para que hoy estés donde estés, que hayas logrado todo esto, avanzado en dos carreras, en especialización, maestría en otro idioma, en fin, todo esto? Cuéntanos ese papel de la familia que aquí en este espacio también siempre resaltamos ese papel de ese contexto, de estar rodeado de esas personas que una o dos o tres o diez, eh, de alguna manera siempre marcan ese camino y siempre nos ayudan a ir un poco más allá. Cuéntanos un poco de esa experiencia familiar, ese apoyo que tuviste a lo largo de tu vida y cómo fue eso. Mira, pues como les conté, nosotros somos cuatro hermanas, las cuatro muy juiciosas, con una mamá que enviudó muy joven, pero más allá de ese núcleo, mi familia, la familia de mi mamá, de mis abuelos para abajo, es súper unida y es una berraquera. O sea, ustedes no se imaginan lo que es mi familia en términos de lo que nos queremos, lo que nos reímos, lo que nos apoyamos. Y yo creo que yo no te voy a decir que ellos me ayudaron a estudiar, mi mamá sí me compró la moto, pero casi siempre yo me pagaba al comienzo, ella me pagó las matrículas, después yo me las pagaba porque quedaba becada y porque vendía obleas, es en serio que vendía obleas. Eh, y después trabajaba en un call center también. Pero el que uno tener una familia estable, que está ahí, que, que están bien, que se preocupan. Nosotros no siempre estuvimos bien, mi mamá tuvo muchos problemas económicos, muchísimos retos, pero ahí estaban mis tíos, estaba mi abuelo, estaba mi abuela, como que siempre
sabíamos que íbamos a estar bien, que iban a pasar cosas y a todos nos pasan cosas, pero sabíamos que ahí estaba la familia y que íbamos a estar bien. A mí eso, ese nivel de estabilidad me permitió hacer todo lo que hice. Si yo estuviera preocupada porque estoy en problemas con mi familia o porque, qué sé yo, tengo una hermana drogadicta o algo así, yo no me imagino el nivel de ansiedad y de estrés de una persona que está pasando por esa demanda que te exige la universidad y el estudio y además tener que estar como cuidador o como afectado, víctima, victimario, lo que sea de una situación de conflicto. Entonces, pues digamos que en eso la estabilidad, el amor y la bacanería de mi familia es que son una berraquera, de verdad, son muy lindos. Eh, Me dio un contexto en el que yo podía volar. Mi mamá, por ahí hasta octavo semestre, me decía, ¿y vos que querías estudiar medicina? Ella siempre me dejó estudiar lo que quise, ¿cierto? Ella siempre me recordó que yo también quería estudiar medicina. Ella hubiese sido feliz conmigo estudiando medicina, pero igual siempre estuvo ahí para apoyarme en la decisión que yo tomara. Alguna vez yo quise irme para Gorgona de guardaparques voluntario y mi abuelito sacó la plata y me dio la plata tan divino, mi abuelito. Eh, y así como que en lo que yo soñaba, pues ellos estaban ahí. Uno no podía soñar más grande de lo que ellos podían, ¿cierto? Porque también había un límite, pero tener una familia que siempre está ahí para apoyarte, además que siempre son súper orgullosos, o sea, todos esos, imagínate vos graduándote 3 veces en 2 años, y ellos sí iban a la fiesta, iban al grado, mi abuelita se vestía toda elegante, así, toda orgullosa de su nieta, eso es muy bonito, eso es muy bonito. Es muy bonito, Luisa, y yo creo que este mensaje aquí en este programa nos ven no solo los chicos que están en el proceso de elegir o que ya eligieron carrera, sino que también nos ven sus familias, ¿no? Sus abuelos, sus padres, sus tíos, tías, hermanos, en fin, primos. Y yo siento que ese mensaje es valiosísimo aquí, precisamente porque gran parte de las historias, yo diría que un 98, 99% de las personas que nos cuentan aquí su historia eh, valoran y tienen muy marcado ese apoyo familiar. Llámese papá, mamá, hermano, tío, bueno, hay alguien siempre en la familia o muchos que lo apoyan a uno en sus decisiones. Si mi hijo estudie lo que usted quiera, yo le ayudo, yo le doy la platica, yo vendo empanadas y usted con eso se va para no sé dónde, en fin. Siempre yo también fui muy afortunada, una madre que me apoyó, siempre me ha apoyado en mis decisiones de vida, independientemente de yo qué quería elegir. Y ese apoyo, ese, esa moral para uno seguir dándola toda ya en la universidad o donde sea que esté, es muy importante para los chicos y chicas, porque definitivamente uno siempre necesita a alguien de ese núcleo cercano que esté dándole esa palabra de aliento incluso. No necesita uno dinero a veces, uno solo necesita a alguien que le diga, sí, vas bien, lo estás haciendo bien, o dale que tú puedes, falta poco, en fin. Siempre uno necesita a alguien y eso es valiosísimo. Gracias por compartirnos esa parte de tu historia y de tu vida, de tu núcleo familiar, que me queda claro que es una berraquera. Yo seguramente estoy convencida de que así es. Y qué bueno que contaste con ese apoyo. Ahora sí le doy paso a Carolina. Luis, qué lindo. Creo que algo que tenemos en común las tres aquí, bueno, a veces uno no se da cuenta porque a veces yo no le paro bolas al tema del género, no porque no me parezca importante, sino porque creo que todos y todas tenemos las oportunidades y las posibilidades de hacer lo que queremos. Pero algo que tenemos aquí, tres mujeres sentadas en diferentísimas carreras, totalmente diferentes experiencias, somos de diferentes regiones. Es que realmente hubo una mamá por ahí que dijo, oiga, es que yo sé que usted puede. Y le doy la libertad, algo muy importante que las escuché a ustedes dos, pero que a mí también me pasó. Y es que aunque en mi época no teníamos a veces ni para el bus, pero mi mamá dijo, ah, ¿usted qué es lo que quiere estudiar? ¿Economía? Ah, bueno, listo, camino.
Ella no me dijo, no, Sabina, ¿para qué va a hacer? ¿Usted qué le sirve? No, eso es lo que quiere hacer, vamos. Y yo, como que yo nunca, sí, nunca tuve plata, no he hecho problemas, todos los que quieran, pero a mí nunca nadie me dijo, no puedes estudiar esto. Y solo eso, solo esa pequeña frase, esa palabra, ese apoyo incondicional crea una magnitud de esfuerzo, de convicción, de fortaleza para ese estudiante. Y esa es la invitación que yo creo que es muy importante darles aquí a estas familias. Mire, usted puede ser la madrina de alguien, el tío de alguien, la abuelita, el abuelito. A veces esa palabra que dice, venga, venga, mijo, es que yo sé que usted es capaz. Hágale, va bien. Yo creo en lo que está haciendo. Eso ya usted le regaló el cielo a esa persona, porque va a creer de ahí en adelante que sí es capaz. Luisa, desafortunadamente como nuestro tiempo no es infinito, como dice Ana, tengo que hacerte la última pregunta que es obligada a nuestro programa y me encantaría pues como que reflexionar sobre ella. Y es un poco volviendo a Luisa allá en el colegio, quizás en los primeros semestres de universidad, en que estaba como en esa lucha, ¿qué hago? La universidad está en paro, no sé qué. ¿Qué te hubiera gustado escuchar? O quizás qué escuchaste que quisieras compartirle a la juventud de que nos escucha y a sus familias, especialmente en la región Pacífico, Buenaventura, para dejar pues como un poco esa semilla de lo que tú has vivido y sembrarla en otras personas. Yo creo que me habría encantado saber que si yo seguía intentándolo, lo iba a lograr porque de pronto habría sido un proceso con menos angustia, con más disfrute. Sobre todo cuando yo me proyectaba, yo siento que en el presente yo siempre estaba súper feliz, pero cuando me proyectaba hacia el futuro siempre estuve súper angustiada. Y qué bueno habría sido tener a alguien que me diga, viva, haga hoy, bien hoy. Y el futuro, piensa en él sin angustia, porque si usted hoy hace las cosas bien, en el futuro le va a ir bien. Es más fácil decirlo desde una mujer con educación en un colegio de monjas en Medellín que decirlo desde una mujer con educación en un colegio público en Buenaventura. Y para eso tenemos que seguir trabajando. Pero si vos sos una mujer en un colegio público en Buenaventura, hace hoy lo que tenés que hacer, que mañana va a ocurrir y te va a ir bien. Gracias, Luisa. Qué hermoso mensaje porque nos pasa a todos, me pasa a mí, le pasa a todos los que veo que se nos olvida que estamos en el presente. El futuro es un sueño, el futuro es maleable, el futuro depende de muchas variables que incluso no todas están en nuestro control, pero el presente sí está en nuestras manos. Nosotros somos capaces de controlar cómo vivimos las experiencias. Y aunque a veces pensamos, no, no es mi decisión, porque es que pues si yo tuviera plata, estudiaría en Harvard, pues yo lo sé. Pero a veces también tenemos que decir, bueno, con lo que tengo, ¿qué puedo decidir? Ah, y no lo tengo, ¿dónde está? ¿Hay becas? ¿Y qué necesito para una beca? Pero a veces le digo a los jóvenes, ¿no? Me dicen, es que yo no tengo tiempo para estudiar idiomas. Bueno, ¿cuántas horas al día estás gastando en las redes sociales y en el teléfono? ¿Qué tal si de las 2 horas que le estás gastando a eso le gastamos 1 hora a estudiar inglés todos los días? En un año estamos hablando otro idioma. Eso depende mucho de ti y son decisiones que puedes tomar porque tienes las herramientas hoy en día, tienes internet, tienes teléfono, tienes juventud, tienes inteligencia. Realmente a veces no nos damos cuenta de la cantidad de recursos que tenemos, incluyendo el tiempo. Luisa, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos. También Ana, te pido que te despides de la audiencia. Gracias a todos por estar aquí con nosotros en un programa más de Volver Conciencia y Si Puedo. Y bueno, ya este es un espacio para eso, para recordarles que sí podemos y que tenemos que hacer lo que queremos hacer. Luisa, me encantaría pedirte que mandes un último mensaje a la audiencia para que te despidas. Yo he estado todo el tiempo pensando en Buenaventura, en La Plata, en Chucheros, en Bahía Málaga, en ese paraíso divino. Disfrútenlo un montón y aprendan de ese sitio todo lo que puedan, porque ustedes vienen a un lugar mágico. Eh,
y gócenlo bastante. Y después vuelen, váyanse para la porra y vuelvan. Y vuelvan a Sí. aportarle a Colombia como estamos tratando aquí de hacer Ujú. nosotras de alguna manera. Gracias también a nuestros productores en Telemar por permitirnos este espacio cada semana para traerles a ustedes este contenido, estas historias inspiradoras. Acuérdense que nuestro mensaje es: atrévanse a soñar. Somos capaces de alcanzar muchas cosas gracias a la educación. Vamos a seguir extrayendo ejemplos de colombianos y colombianas que les van a demostrar que sí es posible alcanzar sueños. No dejen de seguirnos en nuestras redes. Nos vemos la semana entrante. Chao.